tal? Sean bienvenidas, bienvenidos a Pasajero Atemporal. Soy Osoxe y bueno, pues estamos en esta ocasión con un invitado especial, Brian Shimizu. ¿Cómo estás? Hola Oso, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con un músico originario de la ciudad de Aguascalientes. Él es egresado de, bueno, aquí lo tengo como CRR de Angers de Francia, donde obtiene el diploma de estudios musicales en 2016 bajo la tutela de Nicolas Herouet y Jean-Yves Chevalier. Espero haberlo pronunciado más o menos bien, ¿verdad? Y bueno, también asimismo obtiene el grado de licenciado en interpretación musical en 2019 en el Conservatorio Real de Bruselas, en Bélgica, bajo la tutela de Alain Crepin, y bueno, pues donde igualmente pudo trabajar de manera regular con profesores tales como Simon Dirick, Joshua Hyde, Peter Pellens, Asagi Ito y Vincent David. En 2021 obtiene el grado de maestría en interpretación en la Escuela Superior de Música de Cataluña en Barcelona, bajo la tutela de Mariano García, y bueno, pues también es miembro de nuestra banda sinfónica municipal de Aguascalientes, y bueno, pues ya nos platicará también de diferentes proyectos y dos proyectos en particular, un concierto que ha estado lanzando por parte de un premio PECDA que acabas de tener, así como también el proyecto de Hydrosax. ¿Cómo estás, Brian? Y bueno, pues esta es la introducción breve, obviamente, de la trayectoria que tienes, y me gustaría mucho que nos platiques un poquito sobre tus primeros pininos. ¿Cómo fue que te empezó a gustar no solo la música como tal, sino dedicarte específicamente al instrumento base, aunque como músico, bueno, pues me imagino que hay varias vertientes, pero platícanos un poquito de tu historia para conocer qué es lo que has hecho. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Y bueno, como tú dices, tuve la fortuna de realizar estudios en el extranjero durante un tiempo, pero bueno, obviamente mis inicios fueron aquí en Aguascalientes, más o menos cuando estaba en la secundaria. Bueno, no soy de familia de músicos, pero mi padre siempre, digamos que fue muy aficionado de la música y siempre nos trató de inculcar digamos, este gusto, ¿no? Por la buena música. Por cuestiones de la vida, pues yo como que desde muy joven sabía que quería ser músico, pero realmente fue difícil, digamos, que encontrar el camino. Sobre todo en la época en la que yo era estudiante, pues había pocas opciones en cuestión educativa. Ahora ya se han creado licenciaturas, existe la Universidad de las Artes, ya digamos que hay como un sistema que está un poco más desarrollado, pero en esa época realmente era un poco, o sea, un poco desconocido esto de la música, y sobre todo una familia, como te digo, que no son músicos, ¿no? Entonces, pues yo estaba en la secundaria, mi papá, una vez me acuerdo que mi hermano también tenía el gusto por la batería, y cuando fuimos a comprar a la tienda de música su instrumento, me decía mi papá, no, pues ese me lo voy a comprar para mí. Y yo como que lo vi y me llamó sobre todo la atención, o sea, el brillo del instrumento, digamos, no tanto, realmente pues no conocía nada de saxofón, pero como que me impresionó mucho y le dije, no, pues cómpramelo a mí, papá. Y así como que al principio decían, ah, pues, ¿cómo crees? O sea, son instrumentos muy delicados, o sea, tú estaba jovencillo. Y ya como que seguí insistiéndole hasta que dio el brazo a torcer. Y tenía la casualidad que tenía un compadre que tocaba el saxofón, y pues realmente fue mi primer profesor, Andrés Flores, también le mando un saludo. Y pues con él seguí un poco de manera particular con el maestro Francisco Pascual, que es músico y clarinetista en la Orquesta Sinfónica. Y ya después estaba terminando la preparatoria. Seguía yo con esta idea de estudiar música, pero te digo, no sabía realmente cómo encaminarme. Y dio la casualidad de que, bueno, ya la Universidad Autónoma ya estaba como en vísperas de abrir la licenciatura,
y organizaban un curso de verano con jóvenes y, bueno, eran los profesores, alumnos del Conservatorio de las Rosas. Entonces, la experiencia era durante un mes trabajar con ellos y realmente como si estuvieras en un conservatorio profesional. Entonces, para mí esta experiencia fue, o sea, muy enriquecedora y también hice buena amistad con los profesores porque pues era gente relativamente joven. Entonces ya platicando con ellos, asesorándome un poco, asesorando a mis padres, me decían, no, pues ¿por qué no pruebas suerte en el Conservatorio de las Rosas? O sea, otra ventaja también que mi familia, pues mi papá siempre, la verdad que nos apoyó bastante. Entonces ni siquiera terminé la prepa de forma regular y pues me lancé a Morelia a estudiar en el conservatorio. Ya terminé la prepa abierta, pues seguía en el conservatorio. Realmente esto del saxofón seguía siendo un poco desconocido para mí. Ya estando en Morelia, pude trabajar con un maestro, un jazzista muy reconocido, Juan Alzate, y también con un profesor francés, Sylvain Bear, que digamos que él estaba más en la vertiente académica o clásica del saxofón. Y entonces, mediante estas dos experiencias, yo no sabía si quería ser jazzista, si quería ser músico clásico. Entonces, me incliné más por la tendencia a la música clásica y gracias a este maestro francés, pues fui descubriendo poco a poco repertorio, pues técnicas de estudio, o sea, la verdad que me abrió un mundo, digamos, ¿no? Entonces, pues por algunas cuestiones, este profesor se tenía que ir de México y una de las opciones era pues estudiar en el extranjero. Como desgraciadamente el saxofón en Aguascalientes y en México en general no ha tenido mucho desarrollo, eh, pues la primera opción fue Francia, porque también teníamos algunos familiares que estaban allá y de hecho mi hermano un año antes había hecho un intercambio para estudiar el idioma. Entonces, realmente cuando él me planteó esta posibilidad, pues dije, ¿por qué no intentarlo? Ya igual pues hablamos con la familia, también hubo mucho apoyo de su parte. Entonces, pues me fui en el 2003, en el 2000, no, 2011. Eh, y empecé, bueno, si realmente mi idea era estudiar música y pues ahora sí que sin querer, pues estuve 10 años en Europa porque pues como digamos que la pasión y las ganas eran tanto que fui poco a poco entrando al conservatorio regional, hice lo que le llaman el grado medio o bachillerato. Y ya después entré a la licenciatura en Bélgica y ya después finalicé mis estudios con la maestría, pero eso fue sobre todo esto, digamos que obviamente fue duro porque pues estar lejos de tu país, de tu familia, de todo eso es complicado, pero digamos que mis ganas de aprender y de superarme pues eran tantas que pues pude digamos que desarrollarme hasta la maestría, ¿no? Y vaya que es, importante conocer, pues, vaya, todo el inicio de todo este gran viaje como músico, y ya nos estarás contando, también de lo que es lo más actual, ¿no?